Chamullando Tangos. Bueno, amigos de Tanguera Radio, nuevamente con ustedes en esta conversación amable que hemos titulado Chamullando Tangos con Roberto Luis Martínez y yo, Alejandro Molinari. Acabamos de escuchar La Bordona, una grabación de la orquesta Aníbal Troilo, del 16 de abril de 1963, composición, digamos, que tiene como autor a Emilio Juan Citano. ¿Quién es Emilio Juan Citano? Emilio Juan Citano no es otro que Emilio Valcarce. Y tal vez la charla de hoy sea casi como una repetición de tantas charlas que hemos tenido con el queridísimo Emilio tantas veces, una persona entrañable, una persona que ha tenido una importancia fundamental en la historia del tango y que, bueno, tuvimos el enorme privilegio de compartir su amistad. Así que... Va a ser una charla, digamos, muy emotiva, porque realmente los que hemos conocido a Emilio, y esto es algo unánime, todos se han hablado de, aparte de su calidad como músico, de su calidad humana. Era una persona entrañable, querible, era realmente con humor, con ganas. De buena onda. ¿Qué sé yo? Y de buena onda. Tenía la humildad de los grandes. Yo siempre recuerdo que nosotros siempre le decíamos que formaba parte de la historia, de la cultura del tango y de la cultura nacional, en definitiva, ¿no? Y un día me agarra en un costadito y me dice, te voy a hacer una pregunta. Digo, sí, Emilio, ¿es verdad esto que ustedes dicen que yo soy parte de la cultura? Porque mira que me lo estoy creyendo, ¿eh? Esto mostraba la humildad, porque en realidad el tema que escuchamos, Alejandro, yo creo que con ese solo tema... Sí, está en la historia del tango. Está en la historia. Con ese solo tema está en la historia del tango. Tal vez el último gran tema del criollismo en el tango, ¿no es cierto? Exactamente. Porque Emilio además fue criollista. Sí. Otros temas tenía, digamos, el tobiano, digamos, venía de esa línea, ¿no? Pero vos fíjate que en este tema, La Bordona, que Emilio estaba en ese momento con Osvaldo Pugliese, la orquesta de Osvaldo Pugliese, segundo violín de la orquesta de Osvaldo Pugliese. Sin embargo, Pugliese no se lo graba primero, sino le pone ciertos reparos. Y no lo convencía el tema. No lo convencía el tema. Entonces, Emilio, esto lo ha contado él, lo ve a Osvaldo Berlingeri, pianista de Aníbal Troilo, y le comenta. Entonces, Berlingeri lo lleva y lo tocan, es decir, en la casa de Pichuco. Pichuco lo escucha y dice, sí, listo. Creo que debe ser el único tango que no haya sido de su autoría, que Troilo lo grabó sin usar la famosa goma que usaba Pichuco. O sea, sin tocarle nada. A todos los tangos, sea de quien sea, siempre Pichuco le cambió algo. En ella está indicando el significado de esta obra, que es una de las obras más difundidas, más tocadas junto con creo que con Danzarín de Plaza, de haber sido las dos obras más tocadas, digamos, de los compositores surgidos en la década del 40. Bueno, a propósito de Danzarín y de Julián Plaza, eran amigos, eran muy amigos ellos, y hasta, bueno, entre los tantos privilegios que nos ha dado esta relación con el tango, compartir charlas con Emilio y con Julián Plaza era una maravilla. Pero bueno, de Julián hablaremos en otro momento. Hay una anécdota que hemos tenido, muchas con Emilio, pero que lo pinta de cuerpo entero. Cuando nosotros escribimos nuestro primer libro, De Garay a Gardel, junto con Natalio Chegaray, lo presentamos en la Biblioteca Nacional. Uh-huh. Y ahí Emilio vino, que había estado en Neuquén y volvía de una, digamos, volvía al tango, ¿no? Había estado en otras cosas. Entonces, se presentó con un conjuntito ahí para adornar en la presentación. Cuando yo lo veo con el bandoneón,
le digo, pero maestro, ¿cómo? ¿Usted no toca el violín? Porque y él me dice, sí, pibe, pero viste, estaba ya cansado de estar parado. Estamos llenos de anécdotas, por eso esta es una charla distinta al resto. Justamente cuando, a partir de ese libro, él se había entusiasmado mucho y a todo el mundo le hablaba, tienen que leer esto. Y un día salíamos, no me acuerdo dónde habíamos estado dando una charla, salíamos con él y con Carlitos García. Y le dice, Carlitos, tenés que leer este libro. Carlitos García, que era otro personaje entrañable, queridísimo, me dice, Emilio, discúlpeme, pero yo le voy a dar un consejo. Yo este libro lo voy a leer, pero lo voy a leer 2 veces y le voy a dar un consejo. Le digo, sí, Carlitos, cuando usted escuche un tema tiene que escucharlo 2 veces. Y yo lo miro, ¿por qué? Porque una vez es para captarlo y la segunda vez, ahí es donde empiezan a aparecer los matices. Vos fijate la simpleza y la profundidad del conocimiento de esta gente, ¿no? Esta gente maravillosa que yo diría que es la última generación ligada a los 40, a la década del 40. Exactamente, sí, exactamente. Bueno, Emilio nace en 1918 y ya tiene una orquesta en 1939 donde tiene un cantor, Alberto De Mari. Sí. Desconocido ese cantor, Alberto De Mari. Desconocido porque 2 veces se puso seudónimo. Esa fue la primera vez. Sí, y después fue Alberto Marino. O sea, que comienza dirigiendo a Alberto Marino. Él había tenido una pequeña intervención en una de esas orquestas, de las tantas orquestas de barrio, que era Ricardo Vivaldi, pero no sí. Después estuvo con Emilio Orlando. Sí, pero su orquesta de muy joven, realmente muy joven Emilio. Y sí, 21 años. Sí, 21 años. 20 años, sí, 20 años. Y bueno, y después... Después toca, hace una orquesta tocando bandoneón. Después vuelve al violín, pues había estudiado todo: violín, bandoneón, piano, armonía, contrapunto. Era un hombre muy formado. Le digo, Emilio, pero lo único que le faltó fue cantar. No, dice, canté al principio en los recreos de Vicente López, me ganaba unos mangos cantando. Así que era completo, Emilio. Claro, y después tuvo la orquesta de Edgardo Dorato tocando el violín. Después acompañó a otro gigante. Claro, cuando Alberto Castillo, digamos, se desvincula de la orquesta Ricardo Tanturi, Alberto Castillo era... digamos, lo máximo en popularidad. Sí. Se desvincula, es decir, busca a Emilio para que dirija su orquesta. Estamos en el año 43. Emilio tenía 24, 25 años y Alberto Castillo, la principal figura en ese momento de popularidad del tango, elige a este jovencito para que le dirija su orquesta. Por algo sería, no. Bueno, él siempre contaba que le pasó varias veces que cuando iba a dirigir la orquesta, por ahí, claro, Castillo concentraba admiradores, era imposible llegar a donde actuaba, y lo paraban, y decía, ¿qué? No, yo vengo acá a dirigir la orquesta. O sea que... Se le contaba que en el debut, que lo que fue ahí en el Palacio de las Rosas, dice que no podía llegar. No. Es decir, para los oyentes de Tanguera Radio pueden escuchar las versiones de Mano Blanca, de Anclado en París, de Amarras, de Castillo, que están dirigidas. La orquesta esa es la de Emilio. Siempre fue de muy bajo perfil. Su producción musical, la dirección de orquesta, los arreglos que hacía Emilio eran de altísimo nivel y digamos era de muy bajo perfil. No parecía que no se daba cuenta de las cosas que él había hecho, y la verdad que la historia del tango es un poco injusta con él porque no tiene por ahí la relevancia, no tiene la consideración que merece por todo lo que hizo, ¿no? Pensamos que también con su orquesta después
vuelve a dirigir a Alberto Marino, Sí. pero antes, es decir, sus vocalistas fueron Jorge Durán y Amadeo Mandarino, o sea que realmente figuras que luego fueron de importancia singular en la historia del tango. Bueno, y después él aterrizó en la orquesta de Pugliese. En 1949. Sí, que estuvo hasta el 68, ¿no? Sí. Hasta el 68. Casi 20 años con Pugliese. Pero además fue arreglador de Troilo, de Gobi, de Franchini, Pontier, de Basso, de Leopoldo Federico, en fin. Sí. Y él se va en el año 68, él y otros músicos, para formar el Sexteto Tango. Pero yo te diría que ya a esta altura... Escuchemos algo, sí. ¿Qué te parece si escuchamos Si sos brujo? Claro. Grabación del 10 de septiembre del 52, un tango que por supuesto él compuso, y la orquesta es obviamente la de Osvaldo Pugliese. Molinari, Roberto Martínez. Chamullando tangos. Bueno, habíamos quedado en el retiro de Emilio de la orquesta de Osvaldo Pugliese en el año 68 para formar el Sexteto Tango junto a lo mejor de la orquesta de Pugliese. Se formaron los mejores músicos, o por lo menos
Sí, digamos, fíjate, de los 4 bandoneones que tenía Pugliese quedó Perón, o sea, se fue Ruggiero, Lavallén y Julián Plaza, pero Julián Plaza pasó en el sexteto a tocar el piano. Sí. Oscar Herrero y Emilio Balcarce, primer y segundo violín, se fueron, y Alcides Rossi, el contrabajo. Y Jorge Maciel como cantor, o sea, prácticamente fue un golpe. Pero quisiera indicar algo también que es importante, porque este asunto de Emilio con los cantores, haber dirigido a Marino, a Mandarino, a Durán, a Castillo, le dio una capacidad muy grande para arreglar, digamos, los tangos para los cantables. Y una de las cosas fundamentales, por ejemplo, todas las grabaciones de Jorge Vidal, la orquesta de Osvaldo Pugliese, son arreglos de Emilio Balcarce, cual no es es una cosa muy, muy importante, ¿no? Se dedicó mucho a ese tipo de cosas. O sea, tenía una capacidad muy, muy grande desde el punto de vista, digamos, musical. Él además tenía formación musical. Yo recuerdo que una vez nos contó que con Pugliese pagaban a un profesor de música, de formación clásica. Y entonces, como no tenían tanto dinero, pagaban la mitad cada uno. Sí. O sea que un día le dijeron a este hombre si podían ir los dos al mismo curso. En lugar de hacer media hora y media hora, hacían 1 hora los dos juntos. Esto indica que Emilio siempre se ocupó y se preocupó por su formación musical. No era un improvisado, por eso hacía las cosas que hacía. Exactamente. Y hacia el final, digamos, de sus años, ¿no? Hacia ya siendo grande, encara un trabajo extraordinario, realmente, porque además de todo eso que decimos, fue un maestro porque él daba todo lo que él sabía con absoluta generosidad, y eso es reconocido por todos quienes estuvieron alrededor de él. Él forma la Orquesta Escuela en el 2000, un proyecto con Ignacio Barchowski. Y vos hablas con Ignacio o con Ramiro Gallo, que son músicos excepcionales, y cuando hablas con ellos se emocionan porque reconocen en Emilio, yo diría, no sé si su maestro, pero por lo menos su mentor, su orientador, ¿no? Sí, también su maestro, ¿por qué no? Y el trabajo que hizo Emilio con la Orquesta Escuela es extraordinario, porque... Extraordinario. Expliquémosle a quienes no conocen qué fue la Orquesta Escuela. ¿Qué es la Orquesta Escuela? Porque creo que todavía está está en funcionamiento, dirigida por Víctor Lavallén. Pero, digamos, la Orquesta Escuela, el sentido que tenía era a músicos formados, no enseñaba, sino que daba a músicos jóvenes, digamos, el conocimiento de los estilos de las grandes orquestas de la década del 40. Es decir, a través de la gran experiencia que tenía Emilio, más el trabajo de Barchowski, Ramiro Gallo, Romo, etcétera, podían, digamos, entender lo que en el tango se llama los jeites, es decir, los estilos, las maneras, como tocaba Di Sarli, como tocaba Pugliese, como tocaba Troilo, como tocaba Gobi, como tocaba Piazzolla. Es decir, esos músicos empezaron a entender a través de esa enseñanza lo que fue la historia, digamos, del tango en esa etapa tan importante como fue la década del 40. Y ha sido, en ese sentido, Emilio, un formador de grandes músicos, como vos nombraste recién, músicos que hoy son los que continúan el desarrollo del tango, ¿no? Sí. El caso de Romo, de Ramiro, de Barchowski, y de este pianista que para mí también está haciendo un gran desarrollo, que es Pablito Estigarribia. O sea, son todos músicos que él no que formó, sino que él ayudó a desarrollar, a que volaran, para decirlo de una manera más poética. Así que, y yo quisiera cerrar esta charla de hoy con una milonga, tal vez lo último que compuso. Yo creo que
Y yo se lo decía a Emilio, que si esta milonga la hubiera compuesto en los años 40, sería una de las milongas más famosas, de mayor difusión, que es de contrapunto. Esa milonga tiene una particularidad, que por supuesto con ella vamos a cerrar y los oyentes van a poder escuchar. A mí me gustaba muchísimo y un día me preguntó por qué me gustaba, qué encontraba, y le digo, Emilio, hay momentos que me parece que hay mucho de la milonga criolla y la milonga clásica. Es verdad, me dice, sí, yo pensé en eso, pero pensé en otra cosa más. No, dice, pensé en el barroco, porque yo estudié mucho eso, y en Vivaldi. Y entonces mezclé lo criollo con la música barroca, con Vivaldi, y bueno, y salió esto. ¿En serio te gusta? Sí, claro, le digo, me gusta mucho. Sí. Así que, bueno, entonces, si te parece, cerramos esta charla. Que es un poco un homenaje, digamos, particular, personal nuestro, a alguien que hemos querido mucho, realmente. Un homenaje permanente que nosotros hacemos a la figura de Emilio y tal vez de algunos otros, pero por ahí con Emilio tuvimos una relación más especial. Bueno, amigos de Tanguera Radio, con esto cerramos el Chamullando de hoy y los esperamos en una próxima reunión. Chamullando Tangos con Alejandro Molinari y Roberto Martínez.